este conversatorio con Francisco Sandoval, que nos cuente cuál es el concepto de ciberresiliencia y también que nos hable un poco de cuál es la diferencia entre continuidad y resiliencia. Muy bien, pues muy buenos días. Igual, gracias a Innovation Latam. No hay tanta diferencia, pareciera, cuando hablamos de esos dos términos de continuidad y resiliencia, pero para tratar de acotar mejor los términos, hablemos primero qué es la continuidad, ¿sí? Y pues prácticamente todos los negocios están buscando tener pues ingresos, y para tener ingresos tienen que garantizarle a los clientes que sus productos y servicios siempre van a estar disponibles. Entonces todos los negocios tienen pues la responsabilidad con sus clientes de tener disponible siempre sus recursos y sus servicios ante cualquier tipo de desastre, llámese un desastre natural o un desastre cibernético o un error humano, que puede haber muchos, ¿sí? No necesariamente es un tema tecnológico. La continuidad se tiene que garantizar siempre. Ya hablaremos en adelante de cómo es que se va a garantizar esta continuidad. Ahora, hablando de resiliencia, pues sin duda la resiliencia tiene que ver con esta capacidad de adaptarse ante los problemas. Va a pasar algo, es indiscutible. Cualquier tipo de problemática, ya lo hablamos, puede ser un desastre natural o puede ser un desastre cibernético, pero va a pasar. Y cuando pase, el negocio debe tener la capacidad de adaptarse a este problema, de sobrellevarlo y de recuperarse en el menor tiempo posible, ¿sí? Hacer esto realidad, sin duda, pues desata diferentes planes de procesos, ya hablaremos en adelante de esto, pero pues prácticamente esa es la gran diferencia. Algo está dedicado a la continuidad, a que el negocio siempre esté disponible, siempre esté arriba, siempre garantice los servicios, y otro es cuando pasa algo, cuando hay un problema, qué capacidad tengo como negocio de sobreponerme, adaptarme y seguir adelante. Gracias, Francisco. Sí, creo que es muy importante lo que planteas, de que el tema es poder, cuando ocurre un evento, cómo nos podemos recuperar, sobreponernos y seguir adelante, ¿cierto? Entonces, bueno, continuando con el conversatorio, me gustaría que Marcial Martínez nos contara un poco cómo está el contexto actual del tema de ciberresiliencia en su país y en la industria en la que él se desempeña. Hola, buenos días a todos. Yo estoy en Monterrey, México, y trabajo en banca. Entonces vamos a platicar un poquito cómo está el tema desde el punto de vista de estrategia nacional. En México hace algunos años se presentó una estrategia de ciberseguridad cubriendo varios factores relevantes. Previo a eso ya se había generado pues, a nivel de instituciones de gobierno lo que le llamamos MACTIC TCI, que es como una expertía de ISO 27001 adecuado al gobierno de México. Durante los últimos año y medio, casi 2 años, el gobierno federal ha seguido trabajando en todo el tema de ciberresistencia. Se han creado algunos elementos nuevos. Consideramos que, al igual que muchas naciones, estamos detrás de la delincuencia, o sea, no vamos innovando. Generalmente todo el tema de riesgos tecnológicos aplicamos la medida cuando ya el riesgo se materializó, y eso implica pues una serie de temas costosos una vez que se materializa, ¿verdad? Porque es cuando entra la ciberresistencia, la ciberresiliencia, la continuidad. En particular, en el caso de la banca en México, es un poco diferente al resto de los comercios en el país. En México la banca es muy regulada, altamente regulada. Tenemos regulación de protección de datos personales, parecido al GDPR de Europa, ¿verdad? En México es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Adicionalmente, la banca está regida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual inclusive estipula que en los bancos debe existir un CISO, y el CISO no puede estar en el área TI, tiene que reportar al director general y tiene que estar fuera del área TI. Entonces, a nivel banca ya se le da por parte del gobierno una importancia relevante a la seguridad de la información. Por otro lado, también nos regula Banco de México.
también indica que debe haber un oficial de seguridad de la información nombrado y apoyado. Eso es por la parte regulatoria. Por la parte comercial, si un banco emite tarjetas de crédito o quiere aceptar tarjetas de crédito, tanto Visa como Mastercard y American Express, cada vez están siendo más exigentes y algunos de ellos ya nos piden que estemos certificados con PCI DSS. Entonces, la lista de certificaciones o de cumplimientos que debe llevar a cabo un banco en México es extensa. Tengo entendido que, similar en otros países de Latinoamérica, los gobiernos se han preocupado bastante por proteger la operación de la banca, considerando sobre todo que la banca es el motor de la economía en casi todo el mundo, ¿verdad? Okay, muchas gracias, Marcial. No sé quién más nos quiera compartir sobre su experiencia sobre este tema en su país y en la industria en la que se desempeña. ¿Quién más nos quisiera dar su aporte? Mira, si quieres, me gustaría comentar algunas cosas. Desde nuestra perspectiva como empresa, pues no tenemos más que garantizarle a nuestros clientes la confidencialidad de su información. Y el gobierno mexicano, no solamente en el tema bancario, sino también en el tema, todo el territorio, todas las empresas en México que se dedican a la entrega de servicios necesitan alinearse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en propiedad de los particulares. Esta ley existe en los diferentes países, al menos yo sé que en Chile, en Argentina, en Colombia existe un símil de la ley, ¿sí? Y debemos garantizar en todo momento que la información de nuestros clientes está sumamente cuidada desde el momento en que la traemos a la empresa. Es cómo la obtenemos, cómo la guardamos, dónde la guardamos, cómo la usamos, y en el momento de destruirla, cómo la destruimos, ¿sí? Y evidentemente toda esta cadena para asegurar el dato de nuestros clientes, pues debe de ser cuidada con un estrecho apego a normas y también un franco proceso de recuperación en caso de que algo pudiese alterar esta información o intente extraerla de la organización, ¿no? Ahí hablamos otra vez del tema de cómo la ciberresistencia o la ciberresiliencia, ¿verdad? Entonces, hay un apego absoluto al proceso, ¿sí? En estas leyes, en todo el territorio mexicano, y te digo, sé que en la TAM estamos haciendo lo mismo. De acuerdo. Y creo que en términos generales en todos los países de la región, en Latinoamérica, el sector financiero hay un gran desarrollo en este tema. De pronto en los otros sectores no tanto, pero eso no quiere decir que no sea importante implementar estos temas de ciberresiliencia, ¿no? Y uno de las cosas que ha venido jalonando esto es lo que tiene que ver con el tema de la protección de los datos personales y cómo le vamos a dar la seguridad a esos datos. Entonces ahí es muy importante ese tema de la ciberseguridad sobre eso. Bueno, me gustaría que Willy Bascuñán nos contara un poco de cuáles son los principales elementos a considerar para desarrollar esta capacidad de resiliencia de la que venimos hablando. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bueno, y para complementar un poco también lo que mencionaba Francisco con respecto a las regulaciones, sí, en Chile también existe bastante regulación, hay una política nacional de ciberseguridad, la Comisión del Mercado Financiero también define ciertas normas en términos de operatividad y de resiliencia, asociado principalmente a la banca. Y en términos de protección de datos personales también el gobierno de Chile está trabajando y adecuándose mucho a la norma europea de protección de datos personales. Y bueno, para continuar con respecto a la pregunta que tú mencionabas, claro, acá es súper importante considerar ciertos elementos para generar esta capacidad de ciberresiliencia. Bueno, cada uno en su área de negocio es principalmente conocer, ¿cierto? El modelo de negocio en la empresa en la cual estamos trabajando. Bueno, para esto se pueden utilizar distintos frameworks o modelos como por ejemplo el de Canvas de Osterwalder o Porter, que nos pueden ayudar principalmente a
identificar cómo la empresa genera valor, o sea, principalmente conocer la cadena de valor. Y ya conociendo esto podemos identificar lo que comúnmente se denomina, ¿cierto?, cuáles son las joyas de la corona de nuestra empresa, o sea, qué es lo que tenemos que cuidar y qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Entonces, dado eso, evaluamos periódicamente los riesgos y generamos esta capacidad de ejecutar estrategias de ciberseguridad, principalmente combinando, no sé, esfuerzo humano y tecnológico. Y así se van generando planes, playbook y procedimientos que nos permiten, de cierto modo, construir esta comunicación en caso de crisis. Y dado esto, claro, tenemos que entender, ¿cierto?, cuáles son las pérdidas en caso de una interrupción de los servicios. Eso de cara al cliente, porque en términos de cliente o de usuario, principalmente las personas o muchas veces ponen baja atención en términos de la privacidad de sus datos o de las políticas de seguridad que tenga la empresa, sino que simplemente ellos apuestan a la alta disponibilidad de los servicios. En la actualidad todas las personas quieren algo inmediato, o sea, la inmediatez es lo principal, y claro, si no generamos esta capacidad de resiliencia, tratar de que nuestros servicios sean, que no sean interrumpidos, claro, pasa eso que los consumidores muchas veces se cambian a otros servicios dado que no se cumplen con la oferta ofrecida. Y bueno, y finalmente también mencionar que hay que generar un nivel de capacitación y conciencia en nuestros usuarios internos, ya que muchas veces los atacantes apuntan a nuestros usuarios que muchas veces tienen una baja conciencia, un bajo conocimiento en términos de los riesgos que existen en ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, claro, la conciencia de los usuarios es un apoyo fundamental en esta capacidad de resiliencia que queremos crear. De acuerdo, Willy. Y creo que un elemento bien importante para desarrollar esta capacidad de resiliencia es contar con el apoyo de la alta dirección, ¿no? Creo que ese es un tema también bien importante y en el cual nosotros que trabajamos en estos temas debemos poder como formar a la alta dirección, al consejo directivo, para que ellos conozcan también cuál es este riesgo y por qué es importante aportarle a tener un programa de ciberresiliencia en la organización. Bueno, continuando con el tema, me gustaría que José Vázquez, con su rol en Microsoft, pues nos contara con esa experiencia que tiene con los clientes y con tantas entidades que tiene relación, pues cómo ve el tema de las regulaciones y las normas aplicables por país y por industria. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, coincido con mis colegas que el tema de seguridad y el tema de continuidad van relacionados, ¿no? Tienen que ir completamente relacionados. Un punto importante es que cuando hablamos de continuidad de negocio y que las organizaciones deben establecer una estrategia de ciberresiliencia o de resiliencia organizacional, tenemos que hablar de que tienen que ser, pues, los procesos básicos, los procesos críticos que le van a permitir al negocio continuar. No podemos hablar de una ciberresiliencia al 100%, eso es muy importante decirlo. Tiene que haber un proceso con base en lo que también decía mi colega de la cadena de valor. Tenemos que ser muy claros como organización de entender cuáles son nuestros procesos críticos a través de un BIA, ¿no? Un Business Impact Analysis, que nos permite identificar esos procesos en los cuales nos va a permitir como organización tener una operación mínima aceptable, ¿no? Eso como primer punto. Por supuesto que al momento de hacer ese análisis y identificar los riesgos, el tema de los ciberataques deben de ser uno de los factores principales a considerar. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestra estrategia utilizando un framework, utilizando un marco de referencia o un estándar internacional, tenemos que tener muy claro eso, el alcance, cuáles son los procesos, cuáles son los escenarios de riesgo, entre ellos los ataques cibernéticos, y obviamente con base en eso poder plantear nuestro plan, ¿ok? Y por supuesto que ahí es donde las regulaciones, en donde los frameworks y todas estas herramientas que tenemos a disposición nos puede ayudar pues muchísimo para poder establecer
una línea base y que nos permita madurar. Recordemos que esto es un proceso de mejora continua. No es que las organizaciones implementen una regulación o un framework y que en automático van a ser resilientes. No, tienen que considerarse muchos aspectos, como lo que ya ha comentado también varios de mis colegas, en cuanto a la capacitación, en cuanto a la definición de controles, en cuanto a la verificación de que esos controles que estamos implementando realmente funcionen y hagan pues lo que tienen que hacer para lo cual fueron diseñados, ¿no? Y en ese orden de ideas, también el tema de la regulación juega un papel muy importante, porque, bueno, por lo menos lo que yo alcanzo a ver desde Microsoft y al tener una visión de muchos clientes importantes en el mundo, pues vemos que el tema de la ciberseguridad y el tema de la ciberresiliencia es algo que ya está en la agenda de los CISOs, de los CIOs, incluso de los CEOs. Eso es muy importante resaltar. Sin embargo, sí notamos que el proceso de madurez es lento. Estamos empezando a implementar ciertas normas, ciertos controles, pero todavía nos hace falta desarrollar esas capacidades, por ejemplo, de hacer programas y de verificación de esos controles, ¿no? Dentro de los planes de continuidad tiene que haber un tema de probar esos planes, porque una cosa es tenerlo y tenerlo en el papel y muy bonito y en una carpeta y que en la auditoría salgamos muy bien, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? Plantear un escenario real de interrupción, probar ese plan, cómo está funcionando el proceso, cómo está reaccionando la gente, lo está tomando en serio o lo está tomando un poco a juego, cuáles son los resultados, nuestro escenario es real o estamos un poco inventando ahí las cosas. En fin, ese proceso de madurez, por supuesto que lo único, quien lo da es la práctica y la constancia y por supuesto que la alta dirección juega un papel súper relevante. Estos temas, tanto el tema de ciberseguridad como el tema de ciberresiliencia, es top-down. Si la alta dirección no está involucrada, si la alta dirección no está al pendiente, vigilando que los objetivos que se están planteando en esas estrategias se cumplan, difícilmente vamos a poder lograr un nivel de madurez aceptable. De acuerdo, José Antonio, muchas gracias por tus aportes. Creo que un elemento importante del que hablabas ahora es el de que no podemos desarrollar capacidades de resiliencia para toda la organización, ¿cierto? Tenemos que seleccionar dónde son los aspectos críticos de la organización y en eso desarrollar las capacidades. Por eso es importante el análisis de riesgos y hacer el VIA, el análisis de impacto en el negocio. Ese es un elemento fundamental. Y otra cosa que me parece importante, tampoco esto puede ser un documento y algo que quede solamente como por de pronto por cumplir con una regulación, por cumplir con algo, sino que esto lo tenemos que probar, esto tiene que ser algo que se valide, que se pruebe continuamente para que veamos que eso realmente funciona y que le estamos generando valor a la organización y además pues todos sepamos qué es lo que se debe hacer en un momento dado cuando ocurra un evento. Bueno, para continuar con nuestra charla, me gustaría que Francisco nos compartiera un poco qué marcos de seguridad nos permiten generar esta capacidad de resiliencia de la que venimos hablando. Gracias. Bueno, pues cuando hablamos de marcos de referencia, pues afortunadamente hay varios, no solamente de los ISO, sino también del NIST. Pero quiero plantear algo práctico. Para los que nos dedicamos a esto, al tema de la tecnología de información, la ciberseguridad, parecieran cuestiones a veces de obviedades. Todo lo que estamos mencionando, pues dices, oye, eso es lo lógico, ello es lo obvio, ¿no? No lo entendería de otra forma. Pero la realidad es que para muchos que están comenzando en esto, tener una guía lo es todo, ¿sí? Entonces, hablando de seguridad de la información, sin duda el ISO 27000 nos va a ayudar a tener un sistema de gestión para la seguridad de la información. Tener una guía de clasificación de esta información de los activos más importantes de la organización. E igual el ISO 27000, el 5, nos ayudará también a tener una correcta gestión de los riesgos, ¿sí? A identificar cuáles son los riesgos que pueden impactar más a la información de las empresas, cuáles son los procesos críticos que tienen esta información en su ciclo de vida. Cuando hablamos ya de continuidad del negocio, ¿sí?
que ya es más amplio el concepto, no solamente el tema de seguridad de la información, sino todo el negocio. ¿Sí? Tenemos la referencia del ISO 22301, que es muy importante, que nos va a ayudar, como bien comentaba José Antonio, pues a identificar esos procesos críticos, ¿sí? Esos servicios, esos productos que debemos de cuidar para garantizar que el negocio siempre esté con cierta continuidad, ¿no? Vamos a hablar del BCP, del DRP, ¿sí? Ampliamente, para cualquier tipo de catástrofe tecnológica o humana o del medio ambiente. También tenemos otro marco de referencia de riesgos, que es el ISO 31000, ¿sí? También a disposición de muchos, que es prácticamente la especialización ya del riesgo, la gestión del riesgo pura, que te va a ayudar a alinear y tener unos mapas de riesgos muy bien estructurados para que tú le puedas decir a la alta dirección, ¿sí?, que de los 1000 riesgos que existen en la organización, hay algunos que impactan más los procesos de negocio y que es ahí donde debemos de tener la inversión más importante. Y ahí empezamos a trabajar tal vez con un 80-20, ¿no? 20% del esfuerzo en ese 20% de los riesgos de mayor impacto para la organización. Es así como estos marcos de referencia, hablando propiamente de los ISOs, digo, si hablamos de los NIS, tampoco terminamos. Hay donde, ¿sí?, a toda nuestra audiencia pueden buscarlos, evidentemente, en Internet. Hay muchas fuentes, ¿sí? Y la idea, sin duda, es tener guías prácticas que podamos implementar en la organización y que en base también a a otra guía, que es el CMMI, vamos a hablar del nivel de madurez de cada uno de estos procesos, ¿sí? Resuman rápido, hay 5 niveles. El primer nivel es, no tengo ningún proceso, no hay absolutamente ningún documento que alinee algún proceso en la organización. Todo lo hacemos de manera empírica. Ahí no queremos estar, nadie aquí, ¿sí? El segundo nivel es, tenemos algunos procesos documentados. Alguien por ahí hizo algún documento porque se quería ir de vacaciones y documentó algo y se fue, ¿sí? Tampoco queremos estar ahí porque si tú tienes eso, no va a haber forma de que te recuperes rápido. No va a existir resiliencia, ¿sí? No hay un plan. Lo que queremos es estar en el nivel 3 de la madurez al menos, donde tenemos procesos claros, dinámicos, vivos, por el tema de mejora continua que comentó José Antonio. Entonces también es bien importante que además de tener los ISOs o los estándares, tenemos cómo medir la madurez en nuestra organización y sepamos en qué momento estamos, ¿sí?, para poder lograr la práctica suficiente de recuperación. Muy bien. Ok, muchas gracias, Francisco. Muy bueno tu aporte con los elementos que nos servirían para desarrollar estas capacidades. Yo agregaría también la ISO 22316, que es precisamente sobre el tema de la resiliencia organizacional, y aprovechar que en esta época, por el tema de la contingencia que hemos vivido pues por la pandemia, algunas de estas normas en la página de la ISO están disponibles de manera gratuita. Entonces aprovechar que pueden descargar esos marcos. Bueno, quisiera que Marcial nos complementara un poco de por qué es importante definir este tema del impacto en el negocio. ¿Por qué es tan relevante, Marcial? Marcial, el micrófono. Gracias. Ahorita comentaba muy bien José Antonio el tema del BIA, del Business Impact Analysis. En términos de ciberresistencia, una empresa cuenta con una cantidad grande de procesos, tecnologías y personas que en un dado caso pueden tener algún impacto a causa de un riesgo tecnológico. El esfuerzo de mantenerlos operando o el esfuerzo de protegerlos en ocasiones es muy alto. Por eso es muy importante que podamos identificar cuáles son los procesos críticos, los que mantienen operando al negocio, los que le generan un ingreso, así como aquellos que son regulatorios y que no se pueden dejar de lado, de manera que enfoquemos nuestros esfuerzos, nuestros presupuestos sobre estos procesos críticos y los protejamos de la mejor manera posible. No es lo mismo tener un WAF, un DBF, que son herramientas de protección sobre aplicaciones, sobre mi sistema de nómina, por mencionar alguno,
que tenerlo sobre el directorio telefónico de la gente. Entonces, cada uno de ellos representa un riesgo. Sin embargo, el riesgo, al estar compuesto por probabilidad de impacto, cada uno de ellos tiene un impacto diferente en caso de que se vea comprometido por una situación de riesgo tecnológico. El hecho de identificar esto, de hacer el VIA, de hacer el análisis de riesgo, nos da un orden acompañado de un marco de trabajo, como mencionábamos ahorita, ISO 27000 o NIST, CIS, PCI, el que quieran escoger, o el que su organización necesite. Entonces ya nos da una forma, un modelo de gestión que asegura que estamos lo mejor preparados para una contingencia. Es importante tener presente que jamás vamos a estar exentos de una materialización de un riesgo tecnológico. Eso no lo podemos prometer en ningún momento. Es un proceso continuo de mejora, de estarnos revisando constantemente. El día de hoy, 27 de agosto, yo, Marcial Martínez, hago un análisis de cuáles son los diferentes impactos en el negocio. Cambia rápidamente. No lo puedo hacer ni siquiera por año porque una vez al año dejo descubiertos muchos vectores de ataque. Entonces, la labor del CISO, la labor de la organización es permanente, constante. Así como los negocios son cada vez el negocio más rápido se come a los demás negocios, ¿verdad? Ya no es como aquella leyenda antigua que el pez grande se come al pez chico, no. Ahorita el pez rápido se come a todos los demás, ¿no? Entonces los riesgos, los delincuentes, los ciberdelincuentes piensan igual, quieren atacar rápido, pero por otro lado también tienen más tiempo y más recursos que las organizaciones. Entonces es importante estar identificando cuáles son las joyas de la corona, qué datos, qué procesos tecnológicos son los importantes en nuestra organización y hacerlo correspondiente para que la organización pueda estar trabajando, operando con la tranquilidad de que está lo mejor protegida posible. Muchas gracias, Marcial. Realmente podríamos hablar mucho tiempo, pero como el tiempo apremia, ya para que vayamos concluyendo, me gustaría que Willy Bascuñán nos diera, con base en su experiencia, ¿qué consejo nos daría para implementar un programa de ciberresiliencia? Súper buena pregunta. Bueno, acá primero indicar que esto es un proceso, o sea, nadie se despierta y dice, oh, soy resiliente. No, esto obedece a un proceso y aquí para que anoten, ¿cierto? Si bien hay muchas formas de hacerlo, pero claro, lo principal es seguir siempre como una receta. O sea, y tal cual como lo comentaban algunos colegas, y también lo había planteado anteriormente, primero que todo, o sea, tengo que conocer mi cadena de valor, cuáles son mis procesos críticos, cuáles son mis joyas de la corona. Súper importante conocer eso, qué cosas que falten dentro de mi proceso de negocio podría interrumpir los servicios de la organización. En base a eso, ¿cierto? Hacer los análisis de riesgos correspondientes. O sea, hay distintos métodos y marcos de seguridad, pero siempre tratar de alinearse al apetito de riesgo de la organización. Entonces, en base a eso, identificar, levantar los riesgos, cuantificarlos. Una vez que tengo eso, ¿cierto? Definir cuáles van a ser los objetivos de mi plan, ¿cierto? Y en base a estos objetivos voy a crear un plan director de seguridad de la información, un plan de seguridad, y ahí me tomo de lo que indicaba Francisco, y ahí empiezo, ¿cierto?, a asociar distintos marcos de referencia, NIST, ISO 27000, que nos permiten implementar o determinar cuáles son los controles más adecuados a nuestros activos. No es simplemente tomar la lista de controles que existen en los marcos de seguridad y tratar de implementarlos todos, porque en la práctica no es el objetivo. Básicamente es tomar los que a mí me sirven para los activos de información críticos, las joyas de la corona que tengo identificadas. Entonces, en base a esto voy a implementar un proceso fundamental de seguridad de la información para, de cierto modo, ya de esa manera ir caminando a lo que es la implementación de esta resiliencia. Y esto, básicamente, ¿cómo lo puedo medir? Definiendo una madurez, ¿cierto? Tal como lo indicaba Francisco, voy a ir avanzando escalón a escalón, creciendo o madurando en este proceso de seguridad. Porque, claro, muchas veces se tratan de implementar elementos tecnológicos, pero procesos básicos que muchas veces los atacantes lo aprovechan y interrumpen nuestros servicios. Así, un ejemplo súper higiénico
Por ejemplo, si no hay un procedimiento de gestión de parches de seguridad y nadie lo tomó en cuenta y nadie lo hizo y nadie en algún momento lo identificó, claro, o sea, nuestros servidores podrían estar ahí súper vulnerables y una vulnerabilidad súper conocida, súper básica, que lo enseñan en todas las universidades como principio básico. Y existe vulnerabilidad conocida, hay un exploit, ataquemos eso. Entonces, hay cosas higiénicas que sí tenemos que resolver y obviamente adecuarnos a una receta o un plan que nos permita de este modo ir caminando poco a poco a generar esta madurez que nos va a permitir tener una resiliencia ante cualquier incidente de ciberseguridad. Creo que eso es lo que podría comentar con respecto a esta como receta de cómo generar un negocio ciberresiliente. Ok, muchas gracias, Willy. Nos gustaría que ahora José Vázquez nos compartiera un poco de buenas prácticas y lecciones aprendidas en este tema de desarrollar capacidades de resiliencia. Claro que sí. Pues bien, como bien comentaba Willy, no hay una receta de cocina, ¿no? Ojalá ya existiera eso. La realidad es que no, es un proceso, y más que un proceso, tenemos que entender que es una triada, ¿no? Es un tema de procesos, tecnología y gente. Yo puedo tener el mejor proceso apegada a la norma que ya comentó mis compañeros, ISO 27, 22301, NIS 857, etcétera, etcétera. Pero si yo no tengo la tecnología que me permita atender en tiempo máquina los ataques que son en tiempo máquina, no voy a ser exitoso. Por otro lado, yo puedo tener la mejor tecnología, el mejor proceso, pero no tengo gente que entienda, que realmente pueda ejecutar de una manera adecuada esos procesos u operar esa tecnología, otra vez tengo ahí una brecha. Entonces, lo más importante que yo les diría a mis colegas y a la audiencia en términos de mejores prácticas es, primero, tener un marco de referencia, el que ustedes crean que es el que mejor se adapta a sus necesidades. Esta es una pregunta muy recurrente de mis clientes. Oye, José Antonio, ¿cuál es el mejor estándar? ¿O cuál es la mejor tecnología? ¿O cuál es la mejor certificación que tengo que darle a mis empleados, a mis equipos de seguridad? La respuesta es que no hay una mejor o una peor. Es la que mejor conoces, es la que mejor se adapta a tus necesidades, es la que mejor tienes capacidad de implementar. Y en la medida que tú vayas teniendo esa línea base, sí coincido completamente que tenemos que tener un punto de referencia y que ese punto de referencia sea eso, un punto en donde yo me pueda medir y pueda saber cómo estoy avanzando o no, y eventualmente ir evolucionando e ir integrando algunos otros componentes de otras regulaciones. Yo en clientes muy maduros lo que veo es que generan su propio framework, pero empezaron con ISO 27 o con 22301 o con NIST, y poco a poco, al momento de que ellos van mejorando y van implementando los controles, van desarrollando mejores escenarios de riesgo, van robusteciendo sus infraestructuras y sus arquitecturas tecnológicas y de seguridad, en ese momento se dan cuenta que ya el framework no es suficiente, que necesitan obtener otros componentes, quizás de otros frameworks, y complementan y hacen uno propio. Y eso es lo ideal, ¿no? Ese es el state of the art. Pero bueno, regresando al tema de estas lecciones aprendidas, es primero tener un framework, tener un responsable. Eso es súper importante, porque ante una crisis lo que necesitamos es un liderazgo fuerte, alguien que nos guíe, que sepa qué vamos a hacer, con quién tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que empezar el proceso, quién empieza, quién termina, quién comunica a la alta dirección los avances, quién habla con la prensa, ¿no? También tenemos que hablar de un tema de public relationship. ¿Quién va a comunicar en caso de que sea una empresa pública o una empresa que tiene una relevancia importante en el sector productivo o regulatorio? ¿Quién va a hablar con esa audiencia? ¿Quién va a hablar con los periodistas? Si es que hay que dar cierta información de cómo estamos caminando, ¿no? Entonces, un responsable, un marco regulatorio o un marco de referencia, que puede ser un estándar. El tercer punto, yo diría lo que comentaba Willy, buenas prácticas de sanitización. Ya tenemos muchísima información, muchísimas buenas prácticas de cómo hacer
sanitización de nuestras infraestructuras, en la parte de identidades, en la parte de redes, en la parte de los dispositivos, en la parte de los ambientes híbridos, que vemos que cada vez estamos evolucionando. Con estos temas de transformación digital, hoy las organizaciones ya no son organizaciones completamente on-prem. Hoy vemos esquemas híbridos y tenemos que cubrir y que proteger esos ambientes híbridos. Entonces, otra vez, y disculpen que haga mucha repetición, pero creo que es importante. Un responsable, un marco de referencia, buenas prácticas de higienización y por último, yo diría una buena arquitectura tecnológica. Hoy estamos hablando de un concepto que se está adoptando de manera masiva, que es el concepto de Zero Trust. Zero Trust como concepto, no voy a hablar de marcas, no voy a hablar de Microsoft, pero como concepto es súper interesante, porque lo que nos está planteando Zero Trust es que nosotros tenemos que, bueno, más bien, no tenemos que confiar en prácticamente nada. Yo no puedo permitirle el acceso a mi infraestructura, a mi información, a un usuario que no está validado en su identidad digital, en su dispositivo, e incluso en otros factores como la geolocalización, como el tipo de aplicación al cual quiere acceder, como el tipo de privilegio que tiene debido a su función dentro de la organización. Entonces, Zero Trust viene a complementar, en mi opinión, de una manera muy, muy robusta, todo esto que hemos estado hablando de ciberresiliencia. ¿Cómo hacemos que una arquitectura tecnológica que incluye muchos conceptos, que incluye muchos procesos y que incluye gente, va a ser, en mi opinión, el habilitador que le va a permitir a las organizaciones dar ese paso de ser completamente reactivos a tratar de ser, obviamente, preventivos y prescriptivos, ¿no? Que es la evolución con estas tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, que nos permite no solamente adelantarnos un poco a lo que puede pasar, sino que también nos permita contener en tiempo máquina los ataques que son letales, que también son en tiempo máquina. Ok, muchas gracias, José Antonio, por tus aportes. Creo que sí, definitivamente es fundamental el tema de tener un framework, tener un marco de referencia. No importa cuál sea, hay diferentes marcos, pero lo importante es tener una guía. Y una vez tengamos esa guía, finalmente, como también mencionaban varios de los compañeros, esto es un tema de un proceso de mejoramiento continuo. Una vez tengamos eso, vamos a irlo mejorando, a irlo fortaleciendo. Y esto tampoco es un tema de una marca de tecnología o algo, ¿no? Eso también, digamos, no está ligado a eso. Independiente de lo importante es que de acuerdo a las necesidades del negocio, entendamos muy bien eso, las necesidades de la compañía, pues podamos definir un programa de resiliencia que sea pues el más apropiado. Bueno, finalmente como el tiempo no es muy amplio, me gustaría que ya fuéramos como concluyendo el tema. ¿Quién quisiera compartir pues como algunas conclusiones generales de lo que hemos hablado? Entonces aquí quisiera darle la palabra pues a la persona que quisiera compartir algo ya como para ir cerrando pues este conversatorio. Sí, o sea, complementando, bueno, muchas gracias a todos. En realidad, un honor compartir con todos ustedes, excelentes profesionales. Y no, simplemente finalizar y complementar un poco lo que indicaba José Antonio, Zero Trust, ¿cierto? Y generar esta defensa en profundidad, o sea, tratar de a nuestros activos principales ir generando distintas capas que de pronto nos dan mayor seguridad y sin siendo también un stopper para el negocio. O sea, también hay que pensar en eso, tratar de compatibilizar lo que es la seguridad con el negocio, de manera de no generar interrupciones debido a nuestros controles de seguridad. Entonces, eso principalmente. Ok, muchas gracias, Willy. Bueno, precisamente Marcial se tuvo que desconectar por un tema de una crisis en su compañía. Bueno, ¿quién más quisiera compartir algo pues sobre estos temas, esas conclusiones para ir cerrando el tema? No sé si Francisco o José Antonio quiere ir compartiendo algo adicional. Pues mira, como un resumen, retomando algo que dijo José Antonio, son 3 aristas, ¿sí? Trabajar definitivamente con la concientización en las organizaciones, que todas las personas en la organización, y hablo de todas las personas, desde la dirección general hasta la persona, el analista, el auxiliar, ¿sí? El asistente, que todos conozcan la gravedad del tema.
¿sí? Que estén sensibilizados a la situación actual que vivimos en el planeta y hoy en este periodo de contingencia por COVID. ¿Sí? La superficie de ataque es importante. Entonces, concientización para el personal. Procesos que nos ayuden a agilizar la respuesta, sin duda. Procesos maduros que nos ayuden a agilizar y a responder rápido ante una crisis. Y tecnología. Tecnología, porque pues, existe, hay que usarla, ¿sí? Pero tecnología puesta en los lugares estratégicos. ¿Sí? No se trata de poner un firewall por poner un firewall o poner alguna otra tecnología, WAP, DPF, etcétera. ¿Sí? Ponerla en el lugar adecuado, con la gente que realmente conoce de esa operación y que esté ligada esa información a un proceso de respuesta a incidentes, ¿sí? Para que se pueda actuar en consecuencia. Entonces, gente, conciencia, capacitación, procesos, estándares importantes, guías prácticas, ¿sí? Y tecnologías. Tecnologías que tengan un buen mantenimiento, no es el antivirus que dejaste ahí en un año no lo pelaste y de repente resulta que fuiste vulnerado porque nadie lo actualizó. No, tiene que haber un plan para que estas tecnologías siempre estén dando su mejor, ¿sí? Su mejor operación. Entonces, ese es el resumen. Conciencia, sin duda. Buscamos en todo momento, creo que en todos los que nos dedicamos a esto, es que la gente, lejos de ser los especialistas, gurús, expertos de seguridad, sepan al menos que hay un problema que se tienen que cuidar todos desde la trinchera de su hogar. Gracias. Correcto. Bueno, pues yo nuevamente agradeciendo la invitación, gracias a mis colegas, súper buenos comentarios. Y bueno, pues yo coincido completamente con esto en las conclusiones. No hay recetas de cocina. Sí necesitamos un framework que nos permita tener un punto de referencia. Necesitamos hacer análisis de riesgos de una manera muy estandarizada. Para mí ese es un punto crítico de éxito. Cuando hablamos de riesgos, cada quien puede tener conceptos diferentes, cada quien puede tener un entendimiento distinto y muchas veces confundimos el riesgo con la amenaza con la vulnerabilidad y así sucesivamente. La importancia de tener un framework en la parte de riesgos es, primero, que nos permite estandarizar los conceptos, que todos entendamos qué es cada cosa. Segundo, que nos permita hacer una evaluación objetiva y bien estandarizada. Que cuando hablemos, ya sea que sea una metodología cualitativa o cuantitativa, que todos sepamos qué significa un riesgo medio, bajo, alto, muy alto. Eso es fundamental porque por naturaleza las áreas de negocio siempre cuando les preguntes si sus procesos son críticos te van a decir que sí y que son los más críticos y así te vas a ir con todos. Entonces la relevancia de tener un marco de referencia y una metodología de riesgos adecuada y estandarizada es fundamental, así como una buena definición de esos escenarios de riesgo, que sean escenarios de riesgo que realmente reflejen la realidad del negocio, las amenazas que puede tener el negocio y en función de eso creo que esos análisis van a dar pie a que las organizaciones puedan mejorar y definir programas de seguridad mucho más eficientes, mucho más efectivos, que otra vez en estos procesos de mejora continua les permitan ir evolucionando y creciendo en esa madurez de resiliencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Creo que ha sido muy enriquecedor. Y muchísimas gracias pues a Innovación Latam por invitarnos a este evento. Muchas gracias, Francisco.